les bendiga. Entonces, en esta tarde, hermanos, una vez más le agradecemos al Señor de tener esta oportunidad de poder llegar aquí directamente a su casa a través de esta grabación. Estamos aquí en el mero centro de Mission, en el Templo Ejército de Dios, donde estamos predicando las palabras de las buenas nuevas, donde estamos hablándole al perdido, al afligido, al enfermo. Nos estamos viendo la mano poderosa de nuestro Dios moviéndose a favor del pueblo. Y gracias al Señor por ello, que tenemos esta libertad de poder hacerlo. Entonces, les saluda el pastor Rey Salazar Jr. en esta tarde. Y voy a estar predicando en esta tarde sobre el tema, ¿qué pasa cuando oramos? Quizás usted me está escuchando ahorita, tiene problemas, tiene alguna necesidad que está pasando y piensa, dice, pues ya fui allá, ya fui acá, pedí consejos aquí, nadie me ha podido ayudar. Bueno, este consejo de la palabra creo yo que te va a ayudar, porque se titula ¿qué pasa cuando oramos? Te voy a dar unos puntos bien importantes de qué sucede cuando uno va a Dios en oración y está respaldado con la palabra bendita de nuestro Dios. Así quiero primeramente empezar con una oración. Sabemos que la oración es la que lo hace todo y la oración nos ayuda a ponernos de acuerdo para que cada uno pueda estar de acuerdo con lo que se va a hablar. Padre bendito, gracias te damos por este hermoso día. Nos concede estar delante de tu presencia. Vamos a entrar, Señor, allí a las casas con la palabra. Vamos a entrar ahí a los negocios. Vamos a entrar allí, Señor, allí en los radios, en las estaciones, Señor, allí en los carros, Señor, donde los vienen escuchando. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de una vez más poder traer el consejo de tu palabra, Señor, aquí directamente desde el Templo Ejército de Dios. Gracias te damos por cada hermano, hermana presente, Señor, a unos que no pudieron llegar, a unos que nos escuchan en este momento también a través de esta grabación. Que la palabra penetre las coyunturas, los tuétanos y venga a ser la obra en la vida de cada hermano y cada hermana. En el nombre de Jesús y declaramos victoria en esta tarde y sanidad divina en aquellos que están enfermos, Señor, restauración, salvación. Soltamos la palabra de liberación en la vida de cada hermano y cada hermana, amigo, amiga, personas que nos están escuchando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Entonces, antes que ocupen su lugar, vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5:17. Este es el texto clave, el texto básico que vamos a poner ahí en pantalla y es facilito. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que dice, orad sin cesar. Muy facilito. 3 palabras que nos está diciendo el Señor en esta tarde. Orad sin cesar. Amén. Entonces Dios les bendiga, pueden ocupar sus lugares, mis hermanos de aquí del Templo Ejército de Dios. Y hemos visto en la palabra de Dios claramente que nos dice que debemos de orar. Al momento que no estamos orando, suceden los problemas. Al momento que no estamos orando, entonces por eso pasa lo que pasa, porque no estamos buscando de Dios. Solo que quiero yo que usted esté atento a esta palabra. Les voy a dar aquí unos 7 puntos facilitos y estos son los 7 puntos que voy a estar hablando. La razón por qué los menciono es para que los oiga y pueda decir, sí, mira, eso es cierto, necesito quedarme en sintonía para poder escuchar lo que el pastor tiene que decir a favor de este punto. Estos son los 7 puntos. ¿Por qué pasa cuando oramos? Tengo número 1, nuestras oraciones suben al trono de nuestro Padre. Número 2, su carga se hace más ligera. Número 3, nos metemos al mundo de los espíritus rebeldes. Número 4, porque en la oración nos llenamos del poder de lo alto. Número 5, baja la gloria de Dios. Número 6, se rompen las cadenas del enemigo. Y número 7, nos fortalecemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿estamos de acuerdo todos que estos puntos están respaldando el tema qué pasa cuando oramos? ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, no hace mucho hablaba con una persona y decía, pastor, ¿por qué tenemos que orar si Dios lo sabe todo? Y sí, hay una escritura que dice que antes de clamar, Dios ya conoce.
Pero ¿cómo puedes contestarle a una persona cuando tiene eso en mente? ¿Para qué orar? Porque así piensan muchos. ¿Para qué orar? Si ya Dios lo sabe todo. Facilito. Uno puede acudir la palabra de Dios y facilito le puede así contestar. Es que cuando oramos, lo hacemos de corazón y estamos demostrando a Dios que lo amamos. Tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que hablar cómo nos sentimos. Tenemos que demostrarle al Señor, ¿verdad?, lo que estamos pasando, hablar con Él, porque esto es lo que le toca el corazón a Dios. Todos los siervos de Dios que menciona la palabra eran siervos que oraban. Si no tenemos que orar, como algunos piensan, porque Dios ya conoce, entonces ¿por qué los siervos que la Biblia menciona se ponían a orar? Se ponían a clamar a Dios en tiempo de necesidad. Entonces ahí nos demuestra que tenemos que orar. Ahí nos demuestra que también nosotros tenemos que buscar de Dios. Solo que vamos a humillarnos y vamos a ir a Dios. Y yo me voy a unir con usted también al terminar el mensaje. Voy a hacer una oración a favor de su necesidad. Usted que me está escuchando tiene un problema, porque problemas lo tenemos todos. Son diferentes problemas que vienen, ataques del enemigo que llegan a diferentes personas. El enemigo nos ataca diferente, ya sea en las finanzas, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en el trabajo, sea allí con un compañero, un amigo, una amiga, qué sé yo. Vienen muchos ataques. Por eso les digo, necesitan mantenerse en sintonía para que pueda haber liberación en su vida, para que el Señor le restaure, el Señor le cambie su corazón, su manera de pensar, porque es lo que hace la palabra. La palabra penetra las coyunturas, los tuétanos y discierne nuestros pensamientos. Y nadie lo puede ser, nomás nuestro Dios. Nadie te conoce como nuestro Dios nos conoce a cada uno de nosotros. En esta tarde quiero decirte, ¿qué pasa cuando oramos? Lo que pasa, en primer lugar, es que nuestras oraciones suben al trono de nuestro Padre. Dice la persona, ¿cómo puede ser que yo estoy orando y mis oraciones llegan? ¿Qué seguridad, qué confianza hay que mis oraciones llegan al trono de Dios? Dice la Biblia en el Salmos 34:6, el salmista un día se puso a orar y en su oración clamó a Dios y dijo estas palabras. En Salmos 34:6 dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí la palabra nos confirma que si el salmista clamó y Dios lo oyó, también nosotros podemos clamar y también Dios nos oye. Es una confirmación de su palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el versículo 4, encontramos un varón llamado Cornelio que estaba orando. Es un siervo que se puso a orar y clamaba a Dios con todo su corazón porque él quería la respuesta y la quería pronto. ¿Cuántos de los que me están escuchando quieren la respuesta de sus problemas o de sus oraciones, de sus peticiones, y la quieren pronto? Yo sé que a veces Dios no contesta pronto porque nuestro Dios sabe lo que está haciendo y Él sabe cuándo contestarnos. La cosa es que no debemos de darlos por vencidos. Tenemos que seguir orando y tenemos que seguir creyéndole a Dios que nuestras oraciones han subido al trono de nuestro Padre. Dice la Biblia que Cornelio oraba y oraba. Dice en el capítulo 10, aleluya, en el versículo 1 del libro de los Hechos, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y dice, y que hacía muchas ofrendas al pueblo, o mucha limosna. Dice, oraba a Dios siempre. Noten ahí que dice, y oraba a Dios siempre. Versículo 3 dice, este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y ¿sabe lo que le dijo el ángel? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Queriendo decir que Dios escuchó la oración de Cornelio, porque era un hombre fiel, un hombre piadoso y temeroso de Dios, que hacía oración, hermano. Hacía oración, gloria a Dios, oraba, así como dice la escritura que acabamos de leer, orar sin cesar. Es bueno orar. Muchos creen que no es bueno orar. Es bueno orar. Yo quiero que diga conmigo, que me está escuchando, diga: es bueno orar. Es bueno orar. Orar no te daña. Muchos dicen: no, el que orar mucho te hace daño. Estás ahí nomás arrodillado y estás hincado y te ves como un ridículo allí, porque ¿a quién estás clamando? Si estás clamando a Dios, ¿dónde está Dios? Así es como piensan los incrédulos, hermanos. Pero usted y yo, que sabemos que cuando oramos hay un Dios que nos escucha, diga gloria a Dios, aleluya. Usted y yo, que sabemos que en tiempos pasados hemos orado, hemos clamado y Dios nos ha escuchado, aleluya, y podemos decir que nuestro Dios vive, no está muerto, aleluya, y hay seguridad y confianza que así como Cornelio oró y clamó a Dios, aleluya, y sus oraciones llegaron al trono de Dios, porque el ángel vino y le dijo: desde el primer día que empezaste a orar, tus oraciones han subido en memoria de mi Padre. Oh, gloria a Dios, qué hermoso es la oración. Qué hermoso es la oración. Y fíjense, el libro de Apocalipsis 8:4, la palabra menciona aquí, gloria al Señor, que la palabra dice bien claro, dice en Apocalipsis 8:4, dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjese, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dice la palabra, dice: hasta el cielo donde están los ángeles llegó y estaba llegando el humo del incienso con las oraciones de los santos. Quiere decir que usted y yo, cuando oramos aquí en el altar, que estamos orando unidos, aleluya, estamos clamando. Hoy día le dimos una alabanza al Señor hermosa, porque batimos las manos. Usamos las armas que Dios nos ha dado para cantarle a Él. No le estamos cantando al hombre, no le estamos cantando al pastor, no le estamos cantando a los músicos, le estamos cantando a nuestro Dios. Y nuestras oraciones, nuestras alabanzas suben como incienso, hermano, al trono de Dios. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Que Dios está en el cielo, ¿verdad? Y que llegue ese humo de incienso que estamos nosotros haciendo aquí en el templo, ejército de Dios, que están llegando directamente al trono de nuestro Padre. Así también usted que me está escuchando allí en su casa, si usted se pone a orar, un día le preguntaron los discípulos al Señor: ¿cómo debemos de orar? Y el Señor les dijo claramente en el capítulo 6 del libro de Mateo, les dijo a los discípulos cómo deberían de orar. Pero más adelante menciona, aleluya, que cada uno, aleluya, que quiere orar, aleluya, dice que debería de entrar en su recámara y cerrada la puerta, debería de ir a su Padre en oración, en privado. Porque cuando vas a Dios en privado y le pides con todo tu corazón, Él te va a contestar en público. Queriendo decir que cuando menos piensas va a llegar la respuesta de tus oraciones, de tus peticiones. Pero el Señor quiere que ores. El Señor quiere que le clames. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:7: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. ¿Puede alguien decir amén? Queriendo decir que si le clamas, si le pides, Dios te va a escuchar. Dios te está escuchando y tus oraciones están subiendo al trono de nuestro Padre. Aleluya. Y llegan allá como humo de incienso, allá donde están los ángeles. Aleluya. Y se regocijan porque estamos orando aquí en la tierra. Se regocijan los ángeles porque estamos clamando, estamos adorando a nuestro Padre, estamos adorando a nuestro Creador. ¿Puede alguien decir amén? Y esto es lo que Dios busca de su pueblo. Un pueblo que alaba, que glorifica a Dios con todo su corazón. ¿Puede alguien decir amén? Enseguida, gloria a Dios, ¿qué pasa cuando oramos? Número 2, aleluya, que tengo aquí, es que nuestra carga se hace más ligera. Sabemos nosotros que hay muchos que sonríen y se ven bien, pero por adentro andan llenos, hermanos, cargados, aleluya,
de problemas. Y es difícil que la persona diga, pues es que yo quiero buscar a alguien o encontrar a alguien con quien pueda relatar mis problemas, porque no cualquiera, ¿verdad? Va a entender a la persona que tiene problemas. Por eso muchos van y buscan la consejería y los psíquicos y se van por allá y por acá. Decía un amigo, decía, no hay el consejo más mejor que de nuestros padres, nuestros abuelos, porque vas a ellos y ellos tienen siempre remedios, siempre tienen la solución, porque ellos tienen experiencia. Y sí, no hay nada mal en eso. Uno puede ir a papá, mamá, a nuestros abuelos, nuestros tíos, que quizás ya están avanzados de edad y tienen esa experiencia. Pero déjame decirte, hermano, no hay nadie como nuestro Dios que nos conoce. Aleluya, nos conoce, aleluya, y Él sabe quién somos, Él sabe cómo pensamos, Él sabe por lo que estamos pasando. Decía una hermana, yo me acuesto, cuando me acuesto a dormir, me acuesto llorando, me levanto y me comienzo a acordar de los problemas y empiezo a llorar otra vez, y ahí estoy lo más porque los problemas ya me traen, no hay o qué hacer. Y le decía yo, mira, hay alguien que sí le importa de ti. Dije, pastor, dijo, si yo ya he hablado con mi esposo no me oye, pero no me contesta, no me dice nada. Yo he ido con mi mejor amiga, y no ha habido la respuesta a este problema. Le dije, ¿le has intentado a Dios? Dijo, pues ¿cómo voy a hablar con Dios? ¿Dónde está? Dice, pues ahí está el problema, no tienes fe, que hay un Dios que te puede escuchar, hay un Dios que sabe de ti. Tú tienes que tener esa confianza que si vas a Él te va a contestar. Por fe Él te va a contestar, Él te va a ayudar con esos problemas y va a ser más ligera tu carga. ¿Cómo, pastor? Bueno, Mateo 11:28, aleluya, Jesús le hablaba al pueblo donde Él estaba predicando en una ocasión, y todos los que estaban allí, que venían cargados. Todos los que estaban allí tenían problemas porque el Espíritu de Dios le reveló a Jesús, aleluya, la necesidad del pueblo. Y les dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y quedaron la gente maravillados por lo que el Señor estaba diciendo y no le entendían. Pero les decía, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Cuántos de los que me están escuchando se sienten en esa condición, cansados, cargados de tantos problemas? Aleluya, yo sé, cuando uno trabaja se preocupa por los biles. Los padres que trabajan, que tienen que esforzarse, se preocupan por los biles, y cuando se acumulan los biles y vienen más gastos, pues ¿qué va a pensar uno? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer para salir con esto? Y eso, así es como muchos andan estresados en este tiempo, ¿verdad? Porque especialmente en este tiempo de celebración, ¿verdad? Hoy de la Navidad, que hay muchos gastos, ¿verdad? Y a veces uno tiene que pedir préstamos para poder quedar bien con la familia, en regalos y qué sé yo, ¿verdad? Y a veces dicen, no, ¿sabes qué? Ese pago después lo puedo pagar. Y se acumula el pago allí, ya cuando menos piensa, ya entra el año y ya están los biles ahí acumulados. Ha habido muchas personas que por medio de eso se han depresionado, han caído en estrés y han caído en angustia, se han afligido tanto por medio de las finanzas. Yo me he topado con muchas personas como pastor que me ha tocado orar por gente así, ¿verdad? Que están atribulados, afligidos por esas finanzas y no duermen bien, no descansan bien, se levantan con problemas, así como esta hermana que decía que se acostaba llorando y se levantaba llorando porque era tanto el problema que ella tenía. Así hay gente alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Afligidos, cansados, enfermos. Y dice la Biblia, mira, facilito, dice, venid a mí, si me buscas de corazón, aleluya, si te pones a orar y vienes a mí, aleluya, gloria a Dios. Así como Cornelio oraba, que fue a Dios en oración. La Biblia no especifica el problema de Cornelio, pero sí dice que era un hombre piadoso, era un hombre que buscaba de Dios. Y fíjase, en sus problemas fue a Dios en oración. Así también el Señor nos dice, si vienen a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo os haré descansar, quitaré de ti esa carga. Imaginas, hermano, quitaré de ti esa carga.
que en el cual ya no vas a tener que andar así atribulado, preocupado por tantos problemas. Ahora ligera va a ser su carga, dice la palabra de Dios. Porque el Señor dice, gloria a Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso es. Yo lo digo por experiencia, yo lo digo por testimonio. En las veces que he oído al Señor, he ido a Dios en oración, en tiempos de problemas. Óigame, cuando llega uno cargado, es difícil orar. Lo admito, es difícil orar. Te pones a orar y pues vienen muchos pensamientos a la mente. Pensamientos como estás perdiendo el tiempo. Pensamientos como todo lo que estás haciendo es en vano. Nadie te está escuchando. Dios no está ahí. Vienen esos pensamientos, así como trabaja el enemigo. Pero si uno es persistente y permanece orando, como dice la Biblia, orar sin cesar, permaneces orando y permaneces dándole la piedra, le das a la piedra con el mazo. La oración representa ese mazo, le estás dando a la piedra con el mazo y estás dándole la piedra con el mazo. Oh, gloria a Dios, se rompe esa piedra cuando menos piensas. Y cuando se rompe la piedra, entonces viene, aleluya, la presencia del Señor tan hermosa sobre uno, que viene el Señor y nos quita esa carga. Que cuando te levantas, ya te levantas más ligero y te sientes como que, oh, gloria a Dios, puedo correr. Decía el salmista, si tuviera alas, volaría como la paloma. Aleluya. Se sentía tan ligero cuando oraba y clamaba, gloria a Dios. Aleluya, lo más hermoso que puede ver, hermanos, cuando vas a Dios en oración, aleluya, y le estás pidiendo de corazón, aleluya, y viene la presencia de Dios, aleluya, sobre ti. Ya cuando terminas de orar, ligera es su carga de ese momento en adelante, porque ya el Señor vino y te quitó esa carga. Ahora eres libre para adorar, eres libre para glorificar a Dios. ¿Puede alguien decir amén? Aleluya, porque ya no estás atribulado, ya no estás preocupado. Aleluya, el Señor vino y hizo la obra en ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Enseguida, gloria a Dios. Número 3, ¿qué pasa cuando oramos, pastor? Aleluya, fíjense, esto me gusta, porque nos metemos al mundo de los espíritus rebeldes. Ay, dijo uno, yo no quiero meterme al mundo de los espíritus rebeldes, yo no quiero saber nada con ellos, déjalos ahí, están muy bien. Pero déjame decirte, para hacer oración a Dios, te tienes que perder en el espíritu. Y cuando te pierdes en el espíritu, estás guerreando, porque ya no estás, decía el apóstol, un día que estaba orando, gloria a Dios, oraba a Dios intensamente, y oraba a Dios y oraba a Dios. Dice que el Espíritu Santo, dice, lo levantó y lo llevó al tercer cielo. Estaba en la tierra, pero en el espíritu Dios lo había levantado y lo llevó al tercer cielo. Y dice que vio cosas que nunca había visto y escuchó cosas que nunca había escuchado. En otras palabras, Dios lo levantó, aleluya, y lo llenó del poder de su gloria. ¿Puede alguien decir amén? Aleluya. Y entró en el mundo de los espíritus. Fíjese, estando allá en la gloria se gozaba por lo que estaba viendo. Pero fíjese, gloria a Dios, cómo era que empezó en la carne y luego entró en el espíritu, y Dios lo levanta y lo lleva al tercer cielo, donde empieza a ver la gloria de Dios. ¿Puede alguien decir amén? Solo que allí quiere decir la palabra, Dios nos permite entrar, aleluya, en el espíritu, aleluya, gloria a Dios, de donde tenemos que aprender a guerrear y a reprender. Miren, lo voy a enseñar un texto, segunda de Corintios 10:4. Gloria a Dios. Dice la palabra de esta manera, gloria a Dios. Segunda de Corintios 10:4. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor habla y nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice la palabra de Dios que no andamos, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En otras palabras, Dios nos ha dado estas armas. Una de las armas que Dios nos ha dado es la oración. La oración es bien importante. Y cuando nos ponemos a orar, ahí lo dice bien claro. Aleluya. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. La arma de la oración es poderosa, que te permite entrar al mundo de los espíritus. Y dice, gloria a Dios, que cuando entramos en el mundo de los espíritus es para la destrucción de fortalezas.
Donde vamos, dice versículo 5, vamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero fíjese lo que hace la oración. La oración, aleluya, Dios nos permite entrar en el mundo de los espíritus, aleluya, para que podamos, aleluya, hacer destrucción contra esas fortalezas que se levantan en contra de la iglesia, en contra del pueblo, en contra de la familia, en contra de las finanzas. Gloria al Señor. Y Dios nos permite a entrar al mundo de los espíritus para comenzar a guerrear contra estos demonios, contra estos espíritus que nos han estado dando guerra por mucho tiempo. Tienes que entender, hermano, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la oración es la arma poderosa que necesitamos. Gloria a Dios, para empezar a reprender estos demonios, aleluya, que no dejan dormir a la gente. Estos demonios, ¿verdad?, que no dejan descansar a la gente. Estos demonios que andan sueltos en los aires, aleluya, gloria al Señor. Estos demonios que la palabra dice bien claro, saben que no le quedan mucho tiempo, aleluya, porque cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, ya sabemos qué es lo que se espera del diablo y sus seguidores. Dice que van a ser lanzados en el fuego. Aleluya. Y dice la palabra bien claro. Por eso saben que no le quedan mucho tiempo y andan como león rugiente buscando a quien devorar, afligiendo a la gente que no ora, afligiendo a la gente que no busca de Dios. Pero ya sabiendo que esa es un arma poderosa que Dios nos ha dado y nos permite, en primer lugar, ver la gloria de Dios, gozarnos en su presencia, llenarnos de su poder, para entonces derribar esas fortalezas con el poder maravilloso que Dios nos ha dado. Dios nos permite, fíjese la oración, lo que está haciendo a favor de su pueblo. Y a veces menospreciamos la oración, a veces no queremos orar, nos cuesta mucho doblar rodilla, nos cuesta mucho ir a Dios en oración. Tenemos que pensar 2 veces, ¿lo hago o no lo hago? Cuando aún la Biblia nos demuestra tantas cosas que hace la oración. Por eso de aquí en adelante espero que esto te anime, que te anime a que te levantes a orar. No importa qué horas de la noche, aleluya, o qué horas de la madrugada, ore, porque es un arma poderosa que Dios nos ha dado para derribar esas fortalezas del enemigo. Alguien diga gloria a Dios, aleluya, para que el enemigo ya no se siga apoderando. Miren, en otras palabras, te urge orar. ¿Sabes por qué? Porque si no lo hacemos, el enemigo toma ventaja de nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Menos oramos, más ataques. Más oramos, menos ataques del enemigo. ¿Puede alguien decir amén? Por eso es que esto debería de animarte. Tengo que orar, hermano, y voy a buscar de Dios. En estos tiempos peligrosos tengo que buscar de Dios. ¿Puede alguien decir amén? Enseguida, ¿qué pasa cuando oramos? Número 4, gloria a Dios, porque en la oración nos llenamos del poder de lo alto. Marcos 9:29. El Señor Jesús les enseñaba a su pueblo, a sus seguidores, gloria a Dios, y les decía bien claro, tienen que orar, porque se van a presentar demonios, y cuando oren se van a llenar del poder de su gloria. Entonces va a ser por medio de esa oración, de ese ayuno, que los demonios van a salir. Marcos 9:29 dice, Jesús les dijo bien claro, este género con nada puede salir nomás con ayuno y con oración. ¿Y saben por qué les decía al pueblo? Les decía eso porque le trajeron un endemoniado a los discípulos. Jesús no estaba allí y le trajeron un endemoniado. Ahí está en el versículo 14. Le trajeron un endemoniado y dice que no pudieron echar fuera el demonio. Y ahí estuvieron orando y orando y orando a los discípulos. No pudieron echar fuera el demonio. Llega el maestro y entonces los padres se lo llevan, ¿verdad? A este joven endemoniado se lo llevan a Jesús, y Jesús ora, y cuando ora por este joven queda sano, se van los demonios, fluyen, huyen, salen. Entonces se quedan todos asombrados y uno hace la pregunta, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces los discípulos no pudieron echar fuera a este demonio? No pudieron, siendo que andan contigo. Y Jesús les respondió y les dijo, es que este género con nada puede salir, nomás con ayuno y con oración. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Nos está demostrando que por medio de la oración nos da poder. El ayuno, la oración, que uno decía son primos, que cuando oramos hay que ayunar y cuando ayunamos hay que orar. Gloria a Dios. Este género con nada puede salir nomás con ayuno y con oración.
Cuando usas la oración, el Señor te llena de poder. Gloria a Dios, aleluya. Y salen los demonios. ¿Puede alguien decir amén? Hechos 5:16. Aquí está el resultado después que los discípulos aprendieron a orar y a buscar de Dios. Aleluya. Ahí está bien claro en el libro de los Hechos. Dice, gloria a Dios, que salieron predicando la palabra, llenos del poder de Dios, porque eran ahora sí, eran hombres de oración. Eran hombres que ahora sí empezaron a buscar de Dios. Hechos 5:16. Gloria a Dios. Dice la palabra de esta manera, dice, y aún. Bueno, vamos a empezar con el versículo 15 y 16. Gloria, dice, tantos que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y si uno se pone a leer allí sobre la vida de Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro era un hombre de oración. Dice la Biblia que en el capítulo 3 que Pedro y Juan subían juntos en la hora de la oración, queriendo decir que oraban, queriendo decir que buscaban de Dios, y por hacerlo Dios los llenaba del poder de lo alto. Alguien diga amén. Y aquí vemos que estaban tan llenos del poder de Dios que tan solamente donde pasaba Pedro, hermano, la gente, dice, gloria a Dios, que traían sus camas, sus lechos, y al pasar Pedro los ponían enfrente para que tan solo la sombra cayese sobre algunos de ellos. Y dice que cuando se acercaban, aleluya, este siervo estaba tan lleno del poder de lo alto que salían los demonios, los espíritus inmundos salían de la gente, y todos los que estaban enfermos quedaban sanos por el poder de Dios. Wow, gloria, esto me impacta, ¿verdad? Me impacta al saber lo que hace la oración. Y esto no lo más en la vida de Pedro, esta es la vida de todo siervo y sierva que ora a Dios. Dios nos puede llenar del poder de su gloria, y podemos ser usados por el Señor para echar fuera demonios, porque esto es lo que hace la oración. ¿Puede alguien decir amén? Enseguida, número 5, ¿qué pasa cuando oramos? Gloria a Dios, aleluya. Cuando oramos, tenlo por seguro que baja la gloria de Dios. Números 20, versículo 6. Gloria a Dios. Nos da aquí una palabra muy hermosa. Aleluya. Y fíjense, esto es en el Antiguo Testamento, donde muchos dicen, no, que no había poder en aquel tiempo, no, que Dios no se movía en aquel tiempo. Gloria a Dios, muchos no creen. Pero yo creo que el Espíritu de Dios se movía tanto en el Antiguo Testamento como en este tiempo, porque dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos. Él no ha cambiado, su poder todavía existe, Dios todavía se mueve, todavía existen los milagros, Dios todavía puede sanar, no se ha cortado su mano para liberar, para sanar. ¿Puede alguien decir amén? Y en el libro de los Números, capítulo 20, versículo 6, dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. No más por ponerse sobre sus rostros y ponerse a orar y a buscar de Dios, se ponieron a orar y la gloria de Dios cayó. Wow, gloria a Dios. Pastor, ¿puede caer la gloria de Dios aquí en casa? Sí, puede caer la gloria de Dios ahí en casa. Pastor, ¿puede caer la gloria de Dios aquí en el trabajo? Si me pongo a orar, aquí en el carro donde me encuentro, aquí donde ahorita estoy viendo, escuchando esta predicación, ¿puede caer la gloria de Dios? Amén. Dios está en todo lugar. Dios, gloria a Dios, está en todo lugar. Gloria a Dios, que cuando los ponemos a orar los santos, tanto se mueve el poder de Dios aquí en el templo, ejército de Dios, como se puede mover en tu vida ahí donde me estás escuchando. Porque Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar. Es un Dios omnipotente que tiene todo poder para sanar, liberar, cambiar y transformar. Es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Aún los pensamientos de nuestra mente, el Señor los conoce, el Señor los sabe. Alguien diga gloria a Dios.
Cuando oramos cae la gloria de Dios. Daniel capítulo 9 versículo 21 hace mención de este siervo que estaba orando, aleluya, y oraba. Dice, gloria a Dios, que abría la ventana de su recámara allí, y dice que ahí se ponía a orar 3 veces al día. Oraba aún cuando estaba prohibido hacerlo. Le habían dicho que no podía orar a su Dios, pero a él no le importaba. Él tenía que orar a favor del pueblo. Él sabía que había necesidad. Cuando hay necesidad, eso es lo que nos hace orar, eso es lo que nos hace buscar de Dios. Y dice Daniel capítulo 9 versículo 21, dice, aún estaba hablando en oración. Noten allí, estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. ¿Puede alguien decir amén? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjense, lo más donde se puso a orar, la gloria de Dios cayó, aleluya, así como cayó cuando Aarón y Moisés se pusieron a orar. Daniel era un profeta, gloria a Dios, que buscaba la guianza del Espíritu de Dios para poder profetizar al pueblo, para traer una palabra de ánimo al pueblo, y para hacerlo tenía que orar, tenía que ser un hombre de oración, así como usted y yo, tenía que buscar la guianza de Dios. Y dice que cuando empezó a clamar a Dios, a hablar con Dios en oración, se le presentó el ángel Gabriel para traerle consejo, para traerle palabra de lo que había de hablar, y le dice, te voy a dar sabiduría y te voy a dar entendimiento. A su nombre, hermanos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando oramos y que baja la gloria de Dios, óigame, es algo, gloria a Dios, que no se puede explicar. Gloria a Dios, todos tenemos nuestra manera cómo explicar cómo Dios se movió cuando nos pusimos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Unos hablan en lenguas, otros lloran, gloria a Dios. Unos tiemblan en la presencia del Señor, unos se caen en la unción. ¿Puede alguien decir amén? Aleluya. Otros han tenido testimonio que Dios los levanta y los lleva al tercer cielo, así como el apóstol Pablo. ¿Puede alguien decir amén? Aleluya. Gloria. Lo bonito es que cuando oramos, grandes cosas suceden. La gloria de Jehová cae y Dios se mueve a favor de su pueblo. A su nombre, hermanos, aleluya. Es señal, es palabra de Dios, aleluya, que nos está indicando, nos está diciendo, aleluya, que no debemos dejar de orar. ¿Puede alguien decir amén? Número 6, ¿qué pasa cuando oramos? Se rompen las cadenas del enemigo. ¿Qué, pastor? ¿Cómo se rompen las cadenas del enemigo? Todo espíritu afligido, que de la palabra menciona que se acumula, dice que es un yugo. Gloria a Dios. La palabra en el Antiguo Testamento lo describe así, que cuando ya la persona anda tan afligida, ¿verdad? Anda ya tan llena de demonios, de espíritus, ¿verdad? Jesús habló sobre los demonios, dijo que ya 7 demonios o más forman una legión. Y la palabra habla del yugo en el Antiguo Testamento, y dice bien claro que cuando ya la persona está tan afligida, ¿verdad? Tiene un yugo, ¿verdad? En el yugo en aquel tiempo se le ponía ahí en los animales para controlarlos, ¿verdad? Que no se podían escapar, ¿verdad? Y así el enemigo pone ese yugo en la persona, ¿verdad? Para los tiene controlados, ¿verdad? Los manipula, los mueve, los controla, porque ya la persona dice, oh, quiero ir al templo, y cuando estás planeando para ir al templo, viene el enemigo, se pone enfrente, porque el yugo, ¿verdad? Que trae la persona, no deja a la persona llegar a la casa de Dios, no deja a la persona orar. Y allí no, la palabra del Señor nos dice que por eso tenemos que orar, ¿verdad? Orar para que seamos sueltos, ¿verdad? De ese yugo, aleluya. El Señor dijo que todo lo que atéis aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis aquí en la tierra será desatado en el cielo. La palabra del Señor dice bien claro, está hablando de ese yugo, aleluya, que se acumula de años, de tantos espíritus demonios que vienen a afligir a la persona. Esas cadenas se tienen que romper, y la única manera como se puede romper es orando, es buscando. Miren, hermano, vaya a Hechos capítulo 12, gloria a Dios. Hechos capítulo 12, gloria a Dios. Y en el versículo 5 dice la Biblia que Pedro, por haber predicado la palabra, dice que predicaba en todo lugar, y dice la palabra que un día, dice, gloria a Dios, lo echaron en la cárcel, y ahí estaba como preso. Y estaba encarcelado allí por predicar la palabra. Y cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia se dio cuenta que Pedro estaba custodiado,
dice, se pusieron a orar. Hechos capítulo 12, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas. Noten ahí que dice sujetos con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios. ¿Puede alguien decir amén, hermano? El pueblo estaba orando, la iglesia estaba orando. Fíjate, se iban a orar y buscaban de Dios, decían, oh Señor, manda liberación sobre Pedro, nuestro siervo que nos ha hablado, nuestro siervo que nos anima, nuestro siervo que siempre está orando por nosotros. No puede ser posible que por ser algo bueno haya dado ahí en la cárcel. No puede ser posible que lo tienen custodiado allá. Señor, decían, Señor de la gloria, envía de tu Santo Espíritu y rompe esas cadenas, aleluya, que tienen atado ahí a Pedro para que salga de esa cárcel. Y fíjense, hermanos, cuando el pueblo se puso a orar, Dios envió un ángel que fue derechito donde estaba Pedro custodiado ahí en la cárcel. Fíjense, estaba dormido ahí entre dos soldados, y dice que llegó el ángel y dice que se fue directamente donde estaba atado y soltó esas cadenas, y Pedro fue libre. ¿Puede alguien decir amén? Fue libre, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que por medio de la oración las cadenas se pueden romper. Las cadenas, esas ataduras del enemigo, ese yugo, ¿verdad?, que tienen a la gente afligida, aleluya, endemoniada, que no creen en la palabra. Ustedes saben lo que quiero decir con eso, hermano, que me escucha. Quizás en la casa tienes un incrédulo, el esposo que no quiere saber nada de las cosas de Dios, algún hijo que es rebelde, no quiere saber nada de las cosas de Dios. Ya sabes con lo que estoy hablando, lo que quiero decir. Si usted dice, es cierto, pastor, bueno, es un yugo que el enemigo ha puesto de hace años, hace tiempo, aleluya. Y la oración de fe, aleluya, a favor del pueblo, dice, la oración del justo puede mucho. Cuando el pueblo estaba orando, aleluya, y le creyeron a Dios, aleluya, Dios envía a ese ángel, aleluya, y rompe esas ataduras, y Pedro queda libre. Así de igual manera, si oramos a Dios y le creemos a Dios, Dios puede romper esas ataduras, puede romper esas cadenas del enemigo y te puede liberar de lo que estás pasando. Alguien diga gloria a Dios. Si le das una oportunidad al Señor, créalo que Él puede romper esas cadenas. Créalo que, aleluya, esas cadenas se rompen. Así como Pedro fue libre, así también a usted va a ser libre. Gloria a Dios, libre para adorar, libre para glorificar al Señor. Puede alguien decir amén, aleluya. Le voy a dar un testimonio así rapidito. No hace mucho, bueno, hace en el tiempo de ministerio de mi papá, puedo decir hace algunos 35 años atrás, ¿verdad? Cuando mi papá dio inicio a su ministerio, yo como joven, miraba yo como la mano de Dios se movía cuando papá hacía la oración de fe, porque era un hombre de oración y de ayuno, y los ponía a todos a orar también. Nos decía, tienen que orar. Y venía una joven, y cada vez que venía no pasaba al frente, todos pasaban y la gloria de Dios caía, pero esta joven se quedaba sentada y agachaba la cabeza y estaba nomás meneando la cabeza, ¿verdad? Y como que estaba atribulada, afligida, como que quería que pronto se acabara el culto. Cuando ya se acabó el culto, en una ocasión, ¿verdad?, mi papá se acercó allí al papá de esta joven y le preguntó, dice, ¿qué le pasa? Y dice, no, es que así es ella, así ha andado, no sé, ¿verdad? De repente, ahora se ve que está atribulada, ya no, que como que quedó muda, no habla. Entonces dijo mi papá, pues vamos a orar. Si gusta ir a orar ahí en su casa, si me da permiso, vamos y oramos. Y cuando ya él admitió que sí, pues fuimos a orar. Para hacer el testimonio corto allí,
¿verdad? Nos dimos cuenta, ¿verdad? Que esta joven, se había involucrado, en el satanismo, en la brujería, porque su mamá, ¿verdad? Que no llegaba a los cultos, se quedaba en la casa, porque ella practicando la brujería por muchos años, había engañado a mucha gente, ¿verdad? Pero esta joven había encontrado los libros que ella leía y tantas cosas que tenía allí, lo había visto, había tocado esas cosas, ¿verdad? Y se había endemoniado. Y cuando llegaba a los cultos, por eso es que no quería pasar al frente, ¿verdad? Porque chocaba el espíritu contra estas tinieblas, estos demonios, ¿verdad? Entonces ya cuando oramos allá en la casa, oiga, me cayó la gloria de Dios. Y qué bueno, como decía papá, que traíamos ayuno y oración, ¿verdad? Porque si no hubiéramos traído ayuno y oración, quizás esos demonios se hubieran apoderado de nosotros. Pero llegamos allí y hubiera visto, hermanos, lo que vimos, tantas cosas, ¿verdad? Tantos libros, ¿verdad? Una cosa, ¿verdad? Increíble al ver cómo es que esta joven se había apoderado, ¿verdad? De esos libros, los había leído y estaba completamente endemoniada, ¿verdad? Y cuando ya mandaron a traer a la mamá, ¿verdad? No quería pasar, no, que hasta que la trajeron así forzada, pero tomó mi papá el aceite y lo más donde le ungían con aceite, como que se la estaban quemando, daba unos gritos horribles, ¿verdad? Ahí gritando, ¿verdad? En la presencia de Dios. Pero no pasó mucho tiempo después de orar y reprender los demonios. Esta hermana quedó sana, y también la hija quedaron sana esa noche. Sacamos todo el murero de libros y todo lo que tenía para afuera, quemar todo eso, ¿verdad? Y la gloria de Dios cayó allí. Esa casa, ¿verdad, hermanos? De donde se practicaba la brujería y todo, quedó limpia, ¿verdad? Que quedó pura por el poder de Dios. Ahora ya después ellos venían a testificar, decían, la gloria de Dios cayó y ahora podemos descansar bien, dormir bien. Ya no estamos escuchando voces, ¿verdad? Ya no hay insomnio allí donde no podemos dormir. La gloria de Dios se había caído, Dios se había movido, esas cadenas se habían roto. ¿Puede alguien decir amén, hermano? Gloria a Dios. Esto es lo que hace el Señor y solamente Él lo puede hacer. A su nombre, hermanos, aleluya. Enseguida, por último, ¿qué pasa cuando oramos? Gloria a Dios, nos fortalecemos en el Señor. Wow, gloria a Dios. Buscamos al Señor para fortalecernos en Él. ¿Quién no necesita fuerzas cuando aún nos sentimos tan desanimados, afligidos, que ya no hayamos que hacer? ¿Puede alguien decir amén? Hay tanta gente tan desanimada que vemos que ya no quieren saber nada de las cosas de Dios. Es que necesitan esas fuerzas, necesitan fortalecerse en el Señor, buscar. Dice la Biblia que cuando David se dio cuenta que el enemigo vino y se robó todo, un día que andaba él en la guerra, cuando regresa, todo lo que él, su casa y todo lo que él era dueño, dice que estaba quemado todo el pueblo, y dice que no estaban las esposas allí ni los niños. Los enemigos se habían llevado todo, y dice que comenzaron ellos a averiguar la situación allí. Dice los hombres de guerra, dice lloraban y lloraban hasta que se les acabaron las fuerzas. Ya no tenían fuerzas para llorar por todo lo que estaban viendo. Yo no sé, hermanos, quizás usted que me escucha también ya no le queda fuerzas, aleluya, para llorar de tantos problemas que ha pasado, así como David, aleluya. Pero ¿saben qué es lo que hizo David? Dice que se fortalecía en el Señor, se puso a orar y a buscar de Dios, mientras los demás estaban pensando dejar a David. Los demás guerreros, ¿verdad?, que ya tenían años de seguir a David, estaban pensando de dejarlo solo, pero dice David fue a Dios en oración, y cada vez que oraba se fortalecía en el Señor. ¿Puede alguien decir amén? Orando, el Señor nos fortalece, aleluya, y nos vuelve a llenar del poder de su gloria para volver a levantarnos, aleluya, y seguir adelante en el buen camino. ¿Puede alguien decir amén? Salmos 37, 39. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Salmos 37, 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Dice la palabra en Salmos 46, 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo que no puedes ir ahí al mercado y pedirle, ¿sabes qué? Dame una receta ahí para fortalecerme en el espíritu. No hay tal cosa.
No puedes ir con el compadre, con la comadre y pedirle, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer para fortalecerme en el espíritu? Para volver a sentir fuerzas para seguir adelante. Nadie te puede dar esas fuerzas, solamente el Señor Jesús. Y solamente las consigues orando y buscando de Dios. Esa es la única manera. Por eso le digo, hermano, fortaleces en el Señor. Fortaleces en el Señor. Busque a Dios en oración. Pídele a Dios que te fortalezca. Dígale, Señor, ya no tengo fuerzas. Señor, ya no puedo. Señor, ya le intenté todo. Señor, voy a ti en oración. Gloria a Dios. Recuerden qué pasa cuando oramos. Aleluya, nuestras oraciones suben al trono de nuestro Padre. Nuestra carga se hace más ligera. Nos metemos en el mundo de los espíritus para reprenderlos y guerrear contra ellos. Aleluya, nos llenamos del poder de lo alto. Baja la gloria de Dios. Se rompe las cadenas del enemigo y nos volvemos a fortalecer en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Que esta palabra sea palabra de ánimo para ti, que sea palabra de bendición para ti, que cuando se sientas agobiado, afligido, abra la Biblia y póngase a leer la palabra y llénase del poder de su gloria y doble rodilla en oración, pidiéndole a Dios que te llene, pidiéndole a Dios que te ayude con tus problemas. Yo voy a hacer una oración por ti. Voy a pedir a mis hermanos que se pongan sobre sus pies. Voy a hacer una oración por ti, hermano, que me escuchas. Gloria, ahí en tu casa, ahí va a llegar esta oración. Yo nomás le pido que incline su rostro ahí. Si viene manejando, pues claro, nomás escuche lo que estoy diciendo. Aleluya. Pero es bien importante a que lo hagas y hazlo de corazón, porque Dios va a llegar. Esa es la fe que creemos y predicamos, que Dios está en todo lugar. Dios está obrando ahí en tu casa, en tu familia. Vas a ver cambios, vas a ver la diferencia en tu vida. No hay nadie como nuestro Dios. Ahí donde te encuentras, voy a orar por ti. Padre bendito, bendice a cada uno de mis amigos, amigas que están escuchando, parientes que escuchan en este momento, ahí en sus casas, Señor, ahí donde vienen viajando. Padre celestial, derrama de tu Santo Espíritu y tócamelos, Señor. Haz la obra en ellos, en el nombre de Jesús. Señor, haz su carga más ligera, para que se den cuenta, Señor, que en ti todo lo tenemos, Señor. Ven a liberar, a restaurar, Señor, a salvar, Padre celestial. Levanta, Señor, personas si han, Señor, caído, levántalos, Padre, que se vuelvan a levantar en el Espíritu, Padre, y para seguir adelante en el buen camino. Oro por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad, yo declaro liberación right now in the name of Jesus, y creo en esta palabra que se ha predicado, aleluya, donde dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y yo creo en esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Amén.